Desde este punto de vista, por cierto que el aprendizaje a lo largo de la vida o la educación continua aparece como una respuesta casi necesaria en nuestra parte del mundo. Aparece como una posibilidad de compensar la débil acumulación, ya vemos, para seguir usando el lenguaje de los economistas, de capital humano en nuestra fuerza de trabajo, que requiere llevar, por lo menos en la mayor parte de nuestros países, a la mitad o más de la población mayor de 25 años para que por lo menos adquiera la escolarización formal requerida por la ley en la educación obligatoria o como educación obligatoria, pero además para compensar y mejorar todos estos aspectos que tienen que ver ya no tanto con la calidad, con la cantidad, sino que con la calidad de los procesos educacionales. Y desde ese punto de vista, así como del punto de vista de las enormes transformaciones en nuestras sociedades, tanto desarrolladas como en vía de desarrollo, porque eso también es interesante. En un tiempo se hablaba de estas cosas como que había cualitativamente una necesidad muy distinta de educación y de aprendizaje en sociedades altamente desarrolladas o con alto nivel de ingreso per cápita, y que algo muy distinto y dramáticamente diferente se requería en sociedades en vías de desarrollo. Hoy día estamos viendo, y alguien citaba esta mañana, me parece que era la secretaria de Educación, la frase del presidente Obama diciendo la gran necesidad de la economía de los Estados Unidos es la educación de sus niños jóvenes y en general de su fuerza de trabajo en relación a la competitividad, y uno escucha a los candidatos, a los gobiernos en los países más diferentes y todos dirán algo parecido a lo que en su momento dijo Tony Blair en Inglaterra: mi prioridad número 1 es educación, número 2 educación y número 3 educación. En fin, hoy día digamos, la necesidad de generar un conjunto de conocimiento y de competencia y de destreza que estén a la altura de mercados laborales extraordinariamente cambiantes, de sociedades de riesgos inminentes, con enormes niveles de incertidumbre, con plataformas de conocimiento que en el promedio se dice para cada una de las disciplinas, desde las ciencias básicas hasta las ciencias sociales, se duplican cada 5 años, es decir, en el tiempo que alguien se forma en la educación terciaria a lo largo de una carrera como derecho o psicología o lo que sea, en esos 5 años se ha duplicado el conocimiento de esa profesión. La rotación en los mercados laborales en mi país, ya en el primer año, hoy día un joven que se gradúa de la educación superior cambia en promedio 2 a 3 veces de trabajo, y sabemos que con las expectativas de vida hoy día de trabajar 50 años o más. Acá usé la frase de la universidad, la famosa Universidad de Twente en Holanda, que en algunos de sus documentos define la educación a lo largo de la vida como la dinámica según la cual individuos a lo largo de la vida, de 4 a 94 años están hablando, ¿no?, efectivamente se ve expuesto a la necesidad de hacer un aprendizaje que ya no puede sino ser aprendizaje a lo largo de la vida. Y ese tiene que partir, particularmente en países con enormes desigualdades, como decía, son muchos de los nuestros, lo más temprano posible. Y ya lo dijeron acá esta mañana varios de quienes intervinieron. Si hoy día queremos hacer una síntesis, hablaba Jacques Delors de una síntesis entre sistema formal, no formal y los aprendizajes que la propia sociedad nos proporciona como oportunidad, a lo menos en la vida cotidiana, una de las cuestiones más esenciales es poder compensar las desigualdades de la cuna. Y en realidad las desigualdades de la cuna no se pueden superar a partir del momento en que se inicia la escolarización obligatoria. Solemos, particularmente en países de América Latina y en otros países del mundo en vías de desarrollo, pedirle a la escuela que entre las muchas cosas que se le piden se haga cargo también de compensar las desigualdades de la sociedad. Y efectivamente a esa altura, cuando los niños entran al colegio, al primer grado, o al kinder, o al pre-kinder incluso, las diferencias con que nacen se han multiplicado.
Y este gráfico muy reciente de un estudio realizado por la Universidad de Harvard para niños en los Estados Unidos, pero que hay estudios similares hechos por el Banco Mundial en Ecuador y hechos para la mayor parte de nuestros países de Iberoamérica por sus especialistas e investigadores en las universidades, muestra, como ustedes ven, que un examen de vocabulario, que sabemos es mucho más que número de palabras usadas, es el tipo de red de conceptos que va desarrollando un niño para poder captar la realidad y poder procesarla mentalmente, tiende a ser muy semejante en la primera medición y luego durante los 3 primeros años de vida a irse separando de acuerdo al nivel socioeconómico simplemente por los efectos diferentes de la socialización familiar, régimen de conversación, tipo de desarrollo del lenguaje, motivación, participación, digamos, en los procesos de interacción dentro del hogar y con la comunidad, con lo cual a los 36 meses ustedes ven la enorme diferencia que se ha producido entre niños pertenecientes al estrato socioeconómico más alto, medio y bajo. En años, como muestra este otro estudio de neurobiología también publicado por el Centro de Atención Temprana y Cuidado de los Niños de la Universidad de Harvard, momento en que están ocurriendo los procesos más intensos desde el punto de vista de la estructuración neurobiológica del cerebro. Es decir, esta etapa, y hoy día lo sabemos todo, en realidad cuando lo decían, no sé cómo llaman acá, nosotros llamamos a las personas que atienden los jardines infantiles las parvularias, o los parvularios, no sé cómo llaman acá al personal profesional que trabaja en este tipo de nivel escolar, cuando este personal decía, mire, pero si es que aquí se está jugando el futuro de estos niños y no una vez que entran al colegio, la verdad es que los gobernantes, los políticos, la clase ilustrada, los medios de comunicación no daban ninguna importancia. Les parecía que qué podía saber realmente una profesional que trabajase en un jardín infantil. Hubo que esperar a que llegasen los neurobiólogos y dijesen algo que estábamos escuchándole a las parvularias hace 30 años para recién empezar a reparar. Y hoy día en realidad otra vez no hay candidato de gobierno en ninguna parte del mundo que no reitere que una de las inversiones estratégicas que los países tienen que hacer es la inversión en la educación temprana, particularmente de los niños vulnerables o que nacen en condiciones más desventajosas. En el caso de la economía pasó algo parecido. Había muchos economistas de distintas persuasiones que decían esto. Tuvo que llegar Heckman, profesor de la Universidad de Chicago, que entonces usaba el lenguaje propio de los economistas neoclásicos, que la gente equivocadamente acercaba a la ideología neoliberal, ganador de un premio Nobel precisamente por su capacidad de medir fenómenos socioeconómicos, a decir, mire, la curva de retorno a los proyectos, la curva de retorno económico, del retorno social a los proyectos económicos de inversión en educación, tienen este perfil. Son altísimos en la primera infancia, decrecen a nivel escolar y son realmente casi insignificativos a la altura de personas adultas. Es decir, el retorno para niños vulnerables, donde es más beneficioso para la sociedad, como es obvio, es muy al comienzo, porque ese es el momento en que se pueden compensar las grandes desigualdades de la cuna. Y luego necesitamos, por cierto, en esta progresión, escuelas efectivas. Y hemos aprendido dos cosas. Hemos aprendido en todos nuestros países que tenemos un número muy grande de escuelas que no son efectivas y hemos aprendido a lo largo de la investigación de los últimos 30 o 40 años, primero en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, luego también Holanda, más tarde Australia y Nueva Zelanda y desde algún momento también en el mundo iberoamericano, primero España y Portugal y luego una gran red de investigadores que se dedica al estudio de las escuelas efectivas, a tratar de identificar cuáles son las condiciones para escuelas efectivas y como sea que uno lo ponga, y la literatura usa distintas categorías y distintos lenguajes
para expresar estas condiciones de efectividad de las escuelas, agrupan este tipo de condiciones. Liderazgo directivo con capacidades reales de poner en una perspectiva estratégica a la escuela y de llevar a toda la comunidad de un centro educativo con una clara orientación hacia el aprendizaje de las cuestiones básicas, buen aprovechamiento del tiempo, buen clima cultural y disciplina dentro del colegio, no en un sentido autoritario, pero sí en un sentido de organización, de orden, de estructura, que muchas veces hoy día, curiosamente, no sé cuál será la experiencia acá, pero que en América Latina hemos llegado a confundir en muchos de nuestros países la idea de que un colegio o un centro educativo con la menor disciplina posible y con la mayor espontaneidad de conductas de todo el mundo, alumnos, profesores, personal, etcétera, es lo más ventajoso para el aprendizaje. Cuando está claro, porque la literatura en eso es absolutamente, digamos, consistente, es que la escuela, así como requiere un cierto tiempo y una cierta tranquilidad, como decía Deleuze esta mañana, también requiere estructura, requiere articulación, requiere introducir al niño y al joven a un mundo ordenado de conocimientos, de disciplinas, de apreciaciones estéticas, de valoración de los fenómenos de la vida social y de la comprensión de sí mismo. Y eso no se hace necesariamente ni muchas veces eficazmente en medio del ruido, en medio de la espontaneidad, sin haber adoptado para sí mismo un conjunto de reglas que permitan la convivencia. Entonces,